el día de hoy para hablar de las cuotas de género. Lo primero que tenemos que señalar y partir es el hecho de que no se puede hablar de democracia cuando hay desigualdad de género, es decir, mientras las mujeres no participen activamente en la esfera pública y tengan espacios en las tomas de decisiones en los más altos niveles, no podemos hablar de una verdadera democracia. Y suficientes estudios han señalado que las mujeres no participan no porque no quieran participar, sino porque existen barreras y obstáculos culturales, estructurales, sociales, que limitan las posibilidades reales de las mujeres a participar activamente en la política. Es decir, no es un tema de falta de interés, no es que las mujeres, por razones naturales o biológicas, como pretenden algunos, ¿verdad?, no estemos capacitadas para la toma de decisiones al más alto nivel, sino que hay barreras mayores para que esto se pueda dar. Otro elemento fundamental a señalar es que no basta con la igualdad formal, es decir, no basta con que se haya reconocido el derecho político a elegir y a ser elegido. En este caso, las mujeres en Colombia, por ejemplo, tienen casi 80 años de que se reconoció el derecho al sufragio y efectivamente, formalmente no existen barreras legales para ese ejercicio, pero en la práctica está lejos de existir una presencia significativa de las mujeres en los espacios públicos y sobre todo a nivel parlamentario, que me voy a enfocar el día de hoy. Eso por un lado. Por otro lado, es importante señalar que hay diferencias en cuanto a lo que es una representación sustantiva de las mujeres y una representación descriptiva. La representación descriptiva está asociada a la necesidad de que haya personas con características similares a los representados. ¿Por qué? Porque básicamente esas personas con características similares se supone que pueden tener mayor conocimiento de las necesidades de los representados como tal. Esa es la representación descriptiva. Por eso se necesitan más mujeres, por eso se necesitan más personas de la población LGTB, por eso se necesitan más afrocolombianos, porque efectivamente se necesitan personas con las características propias de esos grupos históricamente en situación de desigualdad o desventaja. Pero no es suficiente, es decir, no basta con que haya mujeres, sino que es necesario a esa representación descriptiva que también haya una representación sustantiva, es decir, que las personas que lleguen, que esas mujeres que lleguen, efectivamente cuando lleguen prioricen en la agenda pública temas asociados a las mujeres. No todas las que llegan lo hacen y lo vamos a ver, es decir, el hecho de que lleguen más mujeres no implica necesariamente que vayan a avanzar, vayan a haber avances significativos en los derechos de las mujeres, es lo que se espera, pero también hay diferencias ideológicas, como ustedes saben, que pueden limitar esos avances. Y por otro lado está la representación simbólica, es decir, cuando llega una mujer a espacios de decisión, lo que está mandando un mensaje claro es que las mujeres también podemos llegar a los espacios de decisión. Quizás los mejores ejemplos en América Latina pues son las mujeres presidentas. En algún momento, en la década pasada, América Latina tuvo 4 mujeres presidentas en el mismo momento. Es decir, estuvo Bachelet en Chile, ¿verdad? Dilma Rousseff en Brasil, estuvo Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y estuvo Mireya Moscoso en Costa Rica. Entonces, hay un mensaje claro, hay una representación simbólica que dice que las mujeres pueden llegar a los cargos de más alto nivel. Entonces, dicho esto, vamos a hablar un poco de cuál es la problemática en relación con las mujeres en los espacios de toma de decisión y qué es lo que ha ocurrido en Chile y en Colombia. ¿Por qué escojo Colombia, mejor dicho, por qué escojo Chile para comparar Colombia? Porque a diferencia de otros países, pues no son estados federales, es decir, en Argentina, México y Brasil, por hablar solo de los más grandes, son estados federales, por lo cual hay otra, si bien es cierto que tienen el tema de las cuotas, incluso Argentina y México ya hablan de paridad, el tema es que al ser estados federales tienen una lógica un poco distinta. Y por otro lado, porque tanto Chile como Colombia llegaron tarde en comparación con el resto de la región al tema de las cuotas. Mientras que la primera ley de cuotas fue del año 91 en Argentina, imagínense, ya tiene casi 30 años la ley de cuotas, que en ese momento se llamaba ley de cupos. En Colombia se implementó, o mejor dicho, se aprobó en el 2011 y en Chile es apenas el 2015, es decir, hay un rezago en cuanto a la incorporación de las cuotas, pero ya vamos a ver un poco cuáles fueron las razones. Eso por un lado para hacer las comparaciones entre ambos países. Entonces, como les decía, uno de los temas fundamentales para que esto se haya convertido en un problema es la falta de competitividad de las mujeres para lograr espacios
en las tomas de decisiones. Es decir, los avances que han habido desde la perspectiva de los derechos de las mujeres no se han traducido en que haya mayor presencia de las mujeres en los órganos de representación popular. Ese ha sido un tema fundamental y eso lo que ha generado es una subrepresentación de las mujeres, que ya lo vamos a ver en dato estadístico como tal. Entonces, ¿qué son las cuotas de género? Lo primero que hay que señalar es que es una medida de acción afirmativa, eso que se llama también discriminación positiva, es decir, se parte de que hay una situación histórica de desventaja y como hay una situación histórica de desventaja es necesario que se tome medida para equilibrar las desigualdades que el sistema ha generado. Es decir, si no se parte del mismo punto, si la igualdad de oportunidades en el punto de partida no son iguales, valga la redundancia, los resultados no van a ser iguales. Entonces, ante esas diferencias fundamentales con las cuales se encuentran las mujeres, así como otros grupos en una situación histórica de desventaja, es necesario que se actúe a través de medidas de acción afirmativa para equilibrar esas diferencias. Las medidas de acción afirmativa son de carácter compensatorio y redistributivo, lo que buscan es equilibrar esas brechas existentes, esas desigualdades existentes, en este caso en los espacios públicos de representación popular. Eso por un lado. Por otro lado, también ha sido la medida que se ha tomado en la búsqueda del avance de la mujer en cuanto al ejercicio de sus derechos políticos, ha funcionado como una especie de fast track, es decir, de mecanismo rápido para agilizar que las mujeres se puedan incorporar en los espacios públicos de representación popular. Eso es lo que ha sido las medidas de acción afirmativa. Las medidas de acción afirmativa son de carácter temporal. La temporalidad se da en el hecho de que se van a mantener mientras exista la desigualdad. Se supone que cuando la desigualdad desaparezca ya no va a ser necesaria la medida de acción afirmativa. Esto es diferente a cuando hablamos de paridad. Paridad es una medida de carácter definitivo y está dada ¿por qué? Por el hecho de que si la población mundial, colombiana, chilena, se divide más o menos la torta en unas partes iguales, 50 y 50, que no es así, porque tanto en Colombia como Chile las mujeres son mayoría, poco es la diferencia, pero son mayoría, pues entonces lo justo es que haya representación paritaria de las dos partes, porque si no, lo que está ocurriendo es que los estados están desaprovechando una parte sustancial del talento político con el que cuenta y está sobre representada la otra parte del talento político. Y eso que genera injusticia. Si usted no tiene dentro de su presencia en los espacios públicos a personas que son capaces por el simple hecho de pertenecer a un grupo históricamente desventajado, eso lo que genera es injusticia como tal. Entonces, dicho esto, podemos señalar que hay varios tipos de cuotas, ¿ok? Como les digo, es una medida de acción afirmativa de carácter temporal y que busca equilibrar las desigualdades que el sistema ha generado. Entonces, las cuotas pueden ser escaños reservados. Escaños reservados es cuando constitucionalmente o a través de la vía legal se establecen un número delimitado de escaños que van a ser ocupados por las mujeres, de manera que en las listas de candidatos todas van a ser, o candidatas, todas van a ser mujeres, porque ya se está estableciendo que esos cupos van a ser llenados por mujeres. Este tipo de cuotas ha sido usada sobre todo en los países de África y Asia como tal. Luego tenemos las cuotas de partido. Estas cuotas son voluntarias, es decir, son decisiones de los partidos que deciden aplicar dentro de su estructura interna las cuotas de género para que haya presencia y representación de las mujeres. Uno de los elementos a señalar como positivo de estas cuotas es que al ser voluntaria genera menos resistencia y menos obstáculos para que las mujeres efectivamente puedan lograr lugares con expectativas verdaderas de ser electas como parlamentarias. Se han usado sobre todo en Europa, es decir, muchos de los países europeos dentro de su organización interna establecen el sistema de cuotas. Y por último están las cuotas legales, que son las que se usan sobre todo en América Latina, que es cuando a través de una ley se establece obligatoriamente que los partidos políticos que presenten listas de candidatos y candidatas deben establecer una proporción mínima que asegure la presencia de ambos géneros como tal. Eso en relación con el tipo de cuotas que pueden haber.
Las variables que inciden en la eficacia de las cuotas. Aunque se habla de cuotas de género, pues dentro de las cuotas de género hay distintos elementos que inciden en la eficacia o en los problemas que pueden tener esas cuotas para que efectivamente puedan ser efectivas. Uno, el más importante a mi modo de ver, es la cultura política y el sistema patriarcal. Es decir, el mantenimiento de los estereotipos de género basado en la inferioridad y la subordinación de la mujer. El que todavía el día de hoy se piense que las mujeres no están capacitadas para el ejercicio público, para el ejercicio, la toma de decisiones a los más altos niveles, eso sigue estando muy presente. Y dentro de esa cultura patriarcal también está presente la forma como los medios de comunicación presentan a las mujeres candidatas. Si ustedes se fijan, cuando hay alguna campaña por algunas elecciones, ustedes van a ver el tipo de preguntas que le hacen a las mujeres y el tipo de preguntas que le hacen a los hombres. Por ejemplo, a las mujeres generalmente le preguntan sobre su vida privada. ¿Qué opina tu esposo de que tú seas candidata? Ustedes no ven ese tipo de preguntas cuando se trata de un hombre. ¿O cómo concilia usted su vida privada, familiar, con su vida como política? Tampoco se le hace al hombre este tipo de pregunta. O cuando se habla de las mujeres se hace una descripción, el vestido que se puso la diputada tal era feo, o la diputada tal no fue maquillada hasta el evento. Es decir, se mantiene esa cosificación de la mujer que se naturaliza además, y entonces esas son diferencias asociadas a esa cultura patriarcal que todavía no ve a la mujer como sujeta titular de derecho. Y este es el kit de la cuestión. La mujer es ciudadana y como ciudadana pues tiene todos los derechos y deberes que tienen los hombres, y esos derechos solo se pueden ejercer efectivamente de manera integral cuando pueda acceder a los órganos de decisión o los órganos de representación popular para que efectivamente los temas asociados a la mujer sean prioritarios también en las agendas públicas. Han habido avances, eso no lo podemos negar, pero ya ustedes van a ver cómo se mantienen las diferencias como tal. Eso en relación con la cultura política y el mantenimiento del sistema patriarcal, que ya esas desigualdades legales no las tenemos, es decir, los avances legislativos han sido bastante considerables, pero el tema es que la permanencia o la resistencia cultural a esta situación sigue vigente. De hecho, no es casualidad que la CEDAW, que es la Convención Internacional para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, que es considerada la Carta Magna en cuanto a los derechos de la mujer por ser la más importante, tiene un artículo que a mi modo de ver es fundamental, que es el artículo 5, que dice que dentro de las obligaciones de los estados, una es erradicar los patrones y estereotipos culturales basados en la inferioridad de la mujer. Ahí les están diciendo hasta qué punto esa es una barrera, obstáculo significativa para que la mujer efectivamente pueda avanzar en el logro de sus derechos. El otro elemento que incide en la eficacia de las cuotas es la voluntad política de los partidos políticos o de los líderes políticos. Hay mucha resistencia dentro de los partidos políticos para que efectivamente las mujeres puedan acceder dentro de la lista de candidatos a posiciones donde verdaderamente haya posibilidad de obtener alguna curul como tal. Y esto se observa de distintas maneras. Por ejemplo, cuando ya están las leyes de cuotas, las mujeres se ponen en los últimos lugares donde no tienen posibilidades reales de acceder a obtener alguna curul. Esa es una de las cuestiones que hacen los partidos políticos. Otra de las que aplican es, esto no lo estoy inventando, lo pueden buscar en México, lo aplicaron antes, buscan hombres con nombres parecidos a los de mujer y los inscriben como que si fueran mujer, o inscriben mujeres porque obligatoriamente deben inscribir mujeres, pero colocan como suplente a hombres y luego que las mujeres cuando son electas las obligan a renunciar para que esos cargos sean ocupados por los hombres. Es decir, son una serie de elementos que están allí presentes dentro de los partidos políticos. La falta de voluntad política de los partidos lleva a trampear la ley de cuotas como tal, eso por un lado. Y está asociado a la necesidad también de que los partidos políticos, el tema de la justicia de género y la equidad de género no sea solo por cumplir con una ley, sino que efectivamente se interiorice que es necesario, que la democracia no funciona si no hay equidad de género. Es decir, si las mujeres efectivamente no pueden ejercer sus derechos en condiciones iguales a los hombres como tal. Y el último tema es el asociado con el diseño del sistema electoral
que va a ser fundamental el tipo de sistema electoral y el tipo de cuotas, porque dentro de las cuotas legislativas, que son las que se aplican en América Latina, pues hay distintos componentes que pueden generar mayor o menor eficacia al momento de la aplicación de las cuotas. Entonces, entre los elementos que deben estar presentes en el diseño del sistema electoral, tenemos el tipo de fórmula, y está comprobado, todo esto hay bastantes estudios de caso, tanto a nivel de América Latina como a nivel de otras partes del mundo, por ejemplo, en los países nórdicos, que son los que presentan las mejores cifras, los mejores porcentajes, se nota que esto es fundamental. Entonces, la representación proporcional es mejor que la mayoritaria. Los distritos, la magnitud del distrito, en este caso cuando hablo de la magnitud del distrito, en el caso colombiano, en las elecciones parlamentarias, es los departamentos. Cuando los distritos son grandes, hay más posibilidades que las mujeres lleguen que cuando son pequeños, porque cuando son pequeños los partidos escogen a hombres, asegurando el triunfo, porque piensan que de esa manera aseguran el triunfo, mientras que cuando la magnitud del distrito es mediana o grande, entonces colocan a mujeres. Y el tipo de listas, las listas cerradas y bloqueadas son más ventajosa que las listas abiertas. En el tipo de cuota, el mandato de posición, es decir, cuando la ley obliga a que haya alternancia, lo que ustedes llaman aquí la lista cremallera. En la medida que haya alternancia, se asegura que las mujeres lleguen. Por ejemplo, en el caso de Colombia, no hay mandato de posición, es decir, no se obliga a que haya alternancia hasta ahora, y entonces eso lleva a que no necesariamente las mujeres estén en puestos donde puedan lograr triunfo. Luego, que haya sanciones por incumplimiento. Y el último tema es que a medida que pase más tiempo desde que se implementó la ley de cuota, pues hay mayor posibilidades de que se logre aumentar la presencia de las mujeres. Esto lo voy a pasar por razones de tiempo. Solo quiero mostrarles las posiciones que ocupaban Chile y Colombia antes de las últimas elecciones en ambos países, y vemos que Colombia ocupa el lugar 106 de la lista mundial de mujeres parlamentarias, muy alejada de los primeros lugares, ¿verdad? En ese momento, ante las últimas elecciones, tenemos 18,7% de mujeres en la Cámara de Representantes y 21,6% en la Cámara de Senado o el Senado. Y en Chile está mucho más abajo, el lugar 128. O sea, como les decía, son países que están muy alejados de los primeros lugares de América Latina, donde conseguimos varios países que ocupan lugares privilegiados, por decirlo de alguna manera. En general, América Latina ocupa el segundo lugar a nivel mundial por el número de mujeres parlamentarias. Tenemos en promedio de las dos cámaras un 28,10% de representantes mujeres. Esas cifras están alejadas, o sea, que tanto Colombia como Chile están por debajo de la media de América Latina. Es decir, incluso con las leyes de cuota, estos son los resultados de las últimas elecciones, nos encontramos que incluso con las leyes de cuota están lejos de esos promedios regionales, ¿verdad? Aquí tenemos el porcentaje de mujeres electas en la Cámara de Diputados. Nos encontramos que en el caso de Colombia, que es el azul, desde el 2006 hubo un aumento que a partir de la implementación de la ley de cuota en el año 2014 fue significativo, porque representó a más o menos 6 puntos de diferencia. Sin embargo, notamos que en las últimas elecciones hubo un pequeño descenso en cuanto al número de diputadas en Colombia. En el caso de Chile solo se ha aplicado una sola vez la ley de cuotas, que fue en las elecciones del 2017, y vemos que hubo un aumento significativo del 15,8% al 22,6%. Es decir, que pese a las limitaciones que tiene, pues ha funcionado la ley de cuotas. En el caso de Senado, lo que nos encontramos es que tanto en Colombia como en Chile ha habido un aumento significativo, y que en el caso de Colombia se ha mantenido estable. O sea, las dos últimas elecciones en la Cámara de Senado ha habido más o menos un 22-23% de mujeres senadoras. Hay que tomar en cuenta que en las últimas elecciones, aparte de las senadoras electas, está la representación de las cuotas de la FARC, y eso es lo que genera ese punto por encima. Es decir, en el año 2014 fueron 31 senadoras y en este año son 33. Aquí vemos cómo ha sido un comparativo de cómo ha ido el tema de las cuotas en Colombia y en Chile. Vemos que Colombia subió cuando se implementó por primera vez en el 2014 y luego se ha mantenido, pero como les decía, los estudios han señalado que con el transcurrir del tiempo es que las cuotas pueden verse mejor sus efectos. También es cierto que puede haber
revertirse lo que se haya logrado y por eso es que hay que evaluar qué es lo que se ha logrado para corregir los errores. En el caso de Chile, como les digo, es la primera vez y observamos como hubo un aumento significativo. En el caso de Colombia, la ley de cuotas establece obligación de tener 30%, ¿verdad?, de cualquiera de los géneros, pero sabemos que es una medida de acción afirmativa a favor de las mujeres, en aquellas circunscripciones que escojan 5 o más curules, no en todos. Entonces, esa es una limitación muy clara porque resulta que de las 33 circunscripciones, incluyendo la capital, ¿verdad?, solamente 14 tienen la obligación de la ley de cuota en el caso colombiano. Eso genera una discriminación de dos tipos, una discriminación de carácter territorial, porque es que no obliga a todo el territorio colombiano a establecer las cuotas, y una discriminación hacia las mujeres de esos departamentos en los cuales no hay obligación de cuota porque no tienen las mismas posibilidades que tienen las mujeres que pertenezcan a los departamentos donde existe obligación como tal. Eso por un lado. Por otro lado, notamos que de los 14 circunscripciones donde es obligatorio, tenemos casos como el norte de Santander, que nunca ha tenido una mujer en la Cámara de Representantes, ¿sí? Tenemos otros casos bastante interesantes. Boyacá, en las últimas elecciones, fue la primera vez que tuvo una mujer. En el caso de Bogotá hubo un retroceso de 7 mujeres en el 2014, ahora se tienen 5 mujeres, eso es un retroceso porque implica que hay menos mujeres, ¿verdad?, dentro de las cuotas como tal. Y una cosa, marqué el Atlántico porque estamos aquí y porque, fíjense una cosa, muchas veces los partidos políticos para cumplir con las cuotas, o sea, no es porque estén interesados efectivamente en el acceso a las mujeres, en que se mejoren las condiciones, incorporan mujeres o que les son afines o incorporan mujeres, como les digo, en los últimos lugares con pocas posibilidades de triunfo. En el caso del Atlántico existe un movimiento de mujeres, hablo del Atlántico porque es el que conozco, no conozco la realidad en Colombia, pero el movimiento de mujeres en el Atlántico es bastante fuerte, es decir, hay un movimiento fuerte, la red de mujeres, de mujeres de distintas ideologías y de distintos espacios políticos. En las últimas elecciones de ese movimiento de mujeres, 4 fueron candidatas a la Cámara a nivel, en este caso, a nivel departamental. Entonces, de esas 4 mujeres, ninguna obtuvo el triunfo, ni tuvo cerca, ni mucho menos, porque todos eran cuotas, todas eran para cumplir con la medida establecida por la ley como tal. Eso es una de las razones de la debilidad de las cuotas. No es que la cuota sea mala, no es que sea incompleta, es cómo se aplica la cuota. Entonces, esas son las fallas que hay que corregir para que efectivamente se logren mejores resultados. Entonces, en conclusión, porque ya el tiempo se me acabó, un aspecto fundamental es que efectivamente la cuota operó como mecanismo de fast track. Ustedes vieron en la cifra que hubo un acelerado aumento de las mujeres, pero también hay que señalar que estamos lejos de la media regional en ambos casos y que en todo caso, si bien es cierto, los partidos políticos cumplieron con las leyes de cuota, que en el caso colombiano era el 30%, en la lista de candidatos y en el caso chileno era del 40%, eso no implica que se mantuvieron esos porcentajes en la elección de mujeres como tal. Eso por un lado. Por otro lado, el problema es, como les digo, la verdadera voluntad política de los partidos para entender que las cuotas es un mecanismo que busca equilibrar las desigualdades de un grupo en una situación histórica de ventaja para que las mujeres puedan efectivamente incorporarse y que los temas asociados a las mujeres, como se ha demostrado en otras partes, sean prioridad. Es decir, en la medida que haya más mujeres dentro de los espacios de decisión, pues los temas asociados a las mujeres serán prioridad también. O como ocurrió, no sé si ustedes los vieron hace poco en México, se estaba discutiendo el tema a nivel universitario de incorporar que los protocolos fueran más fuertes en el tema de la violencia y acoso que se daba dentro de las universidades hacia las mujeres, y todos los que firmaron fueron rectores, no había ninguna rectora. Es decir, estamos hablando de un tema que compete a las mujeres y son los hombres los que están decidiendo por las mujeres. Eso es lo que busca evitar las cuotas, es decir, que las mujeres también participen, aunque el hecho de que las mujeres lleguen no implica que vaya a haber un cambio. Es decir, es muy cierto que es súper bueno que haya una vicepresidenta mujer, pero que sea mujer no garantiza que los temas de mujer van a ser prioridad. Pero hay una representación simbólica. El hecho que ya haya una vicepresidenta mujer manda un mensaje, es que las mujeres pueden ser vicepresidentas y también pueden ser presidentas.
¿Sí me explico? Y en el tema del gabinete paritario, lo mismo. No sabemos si el hecho que haya la mitad del gabinete sea mujeres va a significar avance significativo en los derechos de la mujer, pero manda un mensaje, es que las mujeres pueden ser ministras. Entonces, hay que evaluar hasta dónde van a ser esos avances, si los van a ver o puede haber retroceso. Pero sin ninguna duda las mujeres tienen que participar activamente. Entonces, por todas estas razones y por todas las debilidades que se ha demostrado que tienen las leyes de cuota, por eso los países que implementaron en América Latina la ley de cuota en la década de los 90, Argentina, Ecuador, Bolivia, ya no hablan de leyes de cuota sino paridad, es decir, que haya una representación, ¿verdad?, igual de hombres y mujeres en la lista de candidatos y que esa vaya a ser permanente porque eso es lo que genera efectivamente la igualdad entre hombres o mujeres. Por un lado. En el caso de Colombia, en el año 2015 hubo una reforma constitucional, como ustedes saben, que estableció la obligación de 3 principios fundamentales: la paridad, la universalidad y la alternancia. Entonces es necesario que se reglamente estos principios porque paridad implica lo que les estoy diciendo, 50 y 50% en las listas de candidatos. La universalidad está dada porque debe aplicarse a todas las elecciones, es decir, sin establecer diferencias territoriales, sin establecer diferencias por niveles decisorios, y la alternancia implica lo que ustedes llaman la lista cremallera, es decir, que haya presencia de hombres y mujeres alternativamente que permita a las mujeres efectivamente lograr puestos de representación popular. Bueno, muchísimas gracias.